Muchas bendiciones. Deseamos que la presencia de Dios esté con nosotros, que hoy Dios se glorifique de una manera especial en su vida. Deseamos que a través de estas clases usted pueda recibir esta formación que es fundamental, que es necesaria para no solamente el crecimiento de su vida espiritual, sino ser instrumento para que muchas otras personas puedan edificarse con respecto a estas poderosas verdades de la palabra de Dios. Así que queremos bendecir a nuestro Dios en este día y que cada uno de ustedes que esté allí conectado esté recibiendo toda esta información que hemos preparado para estas clases. Esperamos que usted esté tomando atenta nota de cada una de las cosas que vamos a estar compartiendo. Así que vamos a dar inicio en esta hora a este módulo, el cual hemos estado desarrollando ya desde las clases pasadas. Y estamos refiriéndonos a este módulo, al módulo número 4. Este es el módulo que estuvimos empezando la semana pasada y hablamos acerca de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Estuvimos hablando de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, dando pues a entender claramente a través de todos estos pasajes que el hombre perdió todo el privilegio que Dios le había dado al hacer la creación y hacer este hombre a la imagen de Dios. Esas virtudes que el hombre tenía, ese primer hombre creado por Dios, por causa del pecado, se desprendió totalmente de la obediencia a Dios, cayendo en pecado en su vida, y esto lo alejó totalmente de Dios. Hubo una separación, el hombre perdió su autoridad y perdió su posición y el lugar de honra que Dios le había dado, porque lo había constituido para que este hombre sojuzgara la tierra. Le había dado cierta autoridad, pero por causa del pecado el hombre perdió esa posición y el enemigo tomó control de su vida, y de allí dice la Escritura que la muerte pasó a todos los hombres, de tal manera que este hombre se separó de Dios. Y el propósito del Señor es buscar nuevamente que este hombre vuelva a sus sendas, que vuelva al camino original. Y esto es lo que hemos estado hablando de la reconciliación. Y esta reconciliación es mediante Jesucristo. Eso lo hemos entendido claramente. Y hoy vamos a ahondar. Estuvimos desarrollando este módulo y vamos a continuarlo. Precisamente por esa parte donde lo habíamos dejado, que tiene que ver exactamente con lo que es el ministerio de la reconciliación. Allí quedamos el lunes pasado y hoy vamos a continuar en este ministerio de la reconciliación. Vamos a iniciar del principio esta parte, porque medio tocamos el tema, pero por causa del tiempo tuvimos que suspender. Pero bueno, gracias a Dios que estamos nuevamente para entender todo este propósito. Y una de las cosas que le he estado diciendo de un principio, que todo esto que estamos viendo es fundamental y es a la larga una explicación o las razones por las cuales la condición de la iglesia está en la condición que está, por el desconocimiento de estas verdades que son fundamentales para reconocer quiénes somos, reconocer el plan de Dios para con nosotros, porque hay gente que no ha entendido que hay un gran plan de Dios para con su vida, que la vida espiritual hasta donde usted ha llegado no es comparable con lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros.
De tal manera que cuando usted empieza a entender todos estos principios fundamentales, va entonces a reconocer cuál es su condición, su posición y lo que Cristo alcanzó para con su vida. Y de ahí es donde entonces usted puede ya saber lo que Dios tiene para usted, de tal manera que se va a hacer alcanzable para usted, y va a haber un momento en que va a reflexionar y va a decir: la vida de pecado que yo llevo, o esta vida tibia que yo llevo, no hace parte del plan de Dios. El plan de Dios es una vida en autoridad, en poder. El plan de Dios es una vida totalmente cambiada, transformada. Es lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Pero lastimosamente el camino del Evangelio cada día parece que tuviera un agotamiento. Parece que la gente se desconectara absolutamente de los fundamentos de la verdad de Dios. Entonces se convierte en una religión como las otras religiones, sin fundamento, sin aspiración, sin proyección, sin visión, sin metas que estén ligadas realmente al propósito de Dios. Cuando usted descubre realmente el plan, el propósito de Dios con su vida, entonces usted va a entender ese sacrificio de Cristo, por qué Cristo fue a la cruz, por qué Cristo derramó su sangre, por qué el Señor envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para morir en la cruz. Entonces, cuando entendemos todo esto, se va a generar un despertar en su vida. Va a haber una identificación realmente con Dios, con Cristo, para que usted reconozca el nivel el cual Dios lo ha establecido, lo ha preparado para alcanzar los planes del Dios Todopoderoso. Así que por eso estamos ahondando en estos textos, en estos temas. Y aquí tenemos lo que es el ministerio de la reconciliación. Y vamos a estar mirando el verso 19 que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esta palabra habla acerca de un retorno, habla acerca de una forma de retomar una alianza. Esto es esta reconciliación, es volver nuevamente con Dios en la comunión, en la intimidad y sobre todo en los encargos que Dios tiene para con sus hijos. Entonces, el mundo que estaba totalmente aislado, por medio de Cristo, el propósito de Dios es retomar nuevamente la senda que Dios establece para establecer un pueblo ungido en autoridad y poder que pueda desarrollar los planes, los propósitos de Dios, porque la religión nunca va a poder alcanzar o hacer cumplir los propósitos de Dios. El único que puede cumplir el propósito de Dios es el hombre cuando ha experimentado una transformación en su vida, una metamorfosis espiritual, cuando este hombre ha entendido su posición, su estatura, el lugar de honra que Dios le ha dado, cuando este hombre ha entendido el revestimiento de Dios en su vida, para que entonces pueda escalar y derribar barreras, obstáculos que tiene delante para el cumplimiento del plan de Dios. Así de sencillo es lo que la Biblia nos habla a nosotros. Entonces esta reconciliación dice aquí, esta reconciliación es que Dios estaba en Cristo. Es básicamente lo que dice el texto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto nos lleva a entender claramente que solamente esta forma de reconciliar Dios con el mundo solamente es a través de su Hijo. O sea que el sacrificio de Cristo es lo que habilita la reconciliación con Dios. Y no hay otra forma. El hombre en su propia naturaleza no puede buscar reconciliación con Dios. Es necesario la sangre derramada en la cruz, ese sacrificio, para que entonces
este hombre pueda ser lavado, purificado y tenga acceso al trono de Dios, acceso a la presencia de Dios. Entonces esto es muy interesante reconocerlo. Ahí está el valor del sacrificio de Cristo. Hay gente que dice, no, Cristo murió por nosotros, pero hasta ahí no es la historia, hasta ahí no es la verdad. La verdad va mucho más allá del concepto tradicional, va mucho más allá de las ideas religiosas, teológicas, porque es un principio espiritual, hace parte de la esencia del mismo Dios, hace parte de que el Padre envía a su Hijo en sacrificio, derramando su sangre para expiar a este mundo que está perdido y volverlo a la senda que Él establece, que es una senda de victoria. Entonces eso es de suma importancia que usted lo pueda conocer. Entonces es una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Entonces no fue Cristo aplacando a un Dios airado, fue Dios mismo actuando en y por medio de Cristo. Entonces hay que entender esto, que Cristo no vino para aplacar al Padre, Cristo vino para ser el mediador, para ser un mediador entre Dios y los hombres. Y esa es la manera en que Dios puede establecer su autoridad y su poder en toda la tierra por medio de ese sacrificio de Cristo. Entonces esta reconciliación, esta nueva alianza con el hombre, para que este hombre pueda cumplir el propósito divino. Vamos a leer Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces aquí se ratifica la unidad del Padre con el Hijo, la unidad del Hijo con el Padre. Entonces está hablando de una unión perfecta en la cual el hombre puede quedar exento de castigo, porque Cristo entregó su vida para que este hombre pueda ser absuelto por Dios y gozar de las bendiciones de la gracia de ese Dios que ha entregado a su Hijo por amor a un mundo perdido. Es lo más importante que podemos tomar de esta información que tenemos acá. Entonces, el mundo, aunque el alcance es universal, la aplicación es particular y eficaz en los creyentes. No implica universalismo, sino una oferta universal con eficacia. Es decir, que el Señor muere para todos, pero no todos van a ser salvos, solamente aquellos que admiten lo establecido por Dios, aquellos que admiten las reglas de Dios, aquellos que admiten el direccionamiento de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo a morir por todos los hombres, pero no todos han de ser salvos, porque solamente aquellos que han de ser salvos son los que creen, porque no del todo es la fe. Esto no es para todos, pero no todos van a caminar conforme Dios establece, porque Dios conoce el corazón de cada hombre. Y hay personas que, aunque Dios les está brindando esa eterna salvación, por causa de su corazón se desvían por caminos totalmente torcidos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendamos el plan de Dios. Entregó a su Hijo por todos, pero solamente aquellos que crean en Cristo van a obtener la vida eterna. Es fácil entender esto, es fácil digerir estas verdades. Es una muerte para todos, pero la salvación no es para todos. Murió por todos, pero solamente se salvan aquellos que permanecen y deciden estar en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto habla que van a haber quienes se pierden, pero quienes no se van a perder, los que creen en Cristo.
los que han adoptado la ley de Dios, los que han asimilado la justicia de Dios y quieren caminar en pos de esa justicia. Segunda Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos sean salvos, pero no de todos es la fe. Gloria sea el nombre de Cristo. En este verso 19 hay una parte que dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. A mí me llamó la atención esta parte. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, hay una nota aquí que dice, y quiero leerla, no tomar en cuenta es un término contable. Dios no imputa el pecado a los que están en Cristo. Hay que atender bien esta nota porque es interesante. Él entregó su vida por todos. Evidentemente fallamos, pecamos, pero Dios decide no tomar en cuenta, o sea, no imputar la culpa a aquellos que se arrepienten de corazón. En otras palabras, Dios dice, son culpables, pero si se arrepienten, les concedo el perdón. Eso es lo más interesante de esta obra redentora de Cristo. Que Dios puede justificar al hombre. Porque hay veces que la gente dice, bueno, pero ese no era el que había violado, no era el que había robado, no era aquella persona que era un violento, que golpeaba a los demás, y ahora que cristiano. Entonces oímos esas voces, pero esas voces salen de un corazón que no conoce la verdad de Dios. Entonces hay que entender que Dios lo que hace es que al sacar cuentas, y aquellos que le deben, no le toman en cuenta la deuda. O sea, no le imputa la deuda por causa de sus pecados, sino que exonera la deuda. Dice, me debes, pero te perdono la deuda. Eso es por gracia, no es un mérito propio. Entonces es interesante este punto de vista acerca de cómo Dios busca perdonar a los hombres, cómo Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, no hace cuentas con las cosas malas que hicieron, sino que les perdona las transgresiones. Por eso dice que bienaventurado el varón al cual Jehová no inculpa de pecado. Salmo 32, 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 4, 7 al 8 dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este inculpar de pecado significa que Dios reconoce el pecado, pero lo perdona. Hay gente que dice, no, es que yo no hice. Sí hiciste, sí hicimos. Pero la misericordia de Dios es que Dios no saca la contabilidad para poner el saldo rojo, sino que Dios perdona por su misericordia. Entonces, por eso es que nosotros no nos gozamos de aquellos que han transgredido, que se fueron contra Dios, sino que decimos, Dios ten misericordia de esa vida, así como tú has tenido misericordia de nosotros. Porque es que no estamos aquí porque somos los mejores. Quizá éramos de lo peor, pero estamos aquí por misericordia de Dios. Porque a pesar de, Dios nos ha perdonado. Y eso es lo más hermoso, lo más interesante de esta gracia de nuestro Dios.
Entonces, esto implica una doctrina profunda de la justificación, basada en la imputación de la justicia de Cristo. Entonces, es lo mismo que hemos estado hablando. Esta doctrina de la justificación está basada en la imputación de la justicia de Cristo. Entonces, sí, falló, pecó, el mérito es la perdición eterna, pero la misericordia de Dios está por encima del juicio. Y es donde el Señor entonces actúa y trae la bendición del perdón para nosotros. Según de los Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un texto profundo, es un texto que pues amerita ahondar en él. No tenemos el tiempo suficiente ahora, pero aquí estamos hablando de un intercambio. Dice que al que no conoció pecado, o sea, Cristo que no pecó nunca, dice que por causa de nosotros lo hizo pecado. Entonces, por causa de tener misericordia de nosotros, hizo pecado a su Hijo, que era santo, inocente. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cambió nuestro pecado por toda su justicia. Por eso hemos sido justificados en Cristo. Entonces, qué bendición es que, siendo un pecador, un vil pecador, que éramos nosotros, ¿qué hizo el sacrificio de Cristo? Cambió nuestro pecado por la justicia del cielo. Entonces hoy somos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces en Cristo hemos sido hechos justicia de Dios. Entonces no diga: no, yo no soy justo. Nosotros en Cristo somos justos, porque no somos justificados por nuestras propias acciones, sino por la acción de Cristo. Hemos sido justificados en Cristo. Por eso es que nosotros estamos llamados a ir a la eternidad por causa del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo ve a uno de nosotros, o cuando el Padre ve a uno de nosotros, ve a Cristo que entregó su vida por nosotros. Y por eso tenemos acceso al Padre, por medio del sacrificio de Cristo. Esto es fundamental, conocer los principios de la justificación en Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la palabra no solo es acción o presencia, sino un mensaje claro, un predicado, un comunicado verbal. Entonces nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios ha depositado en nosotros esa autoridad para que mucha gente se pueda reconciliar con Dios. Entonces somos instrumentos en las manos del Señor para que también Él traiga justificación a mucha gente que ha pecado contra Dios. Entonces nos hemos convertido en instrumento de Dios. Por esto es el ministerio de la reconciliación, que hemos sido elegidos por Dios para reconciliar al mundo con Cristo. Entonces es un encargo que tenemos, es un ministerio, es un servicio que Dios ha establecido en nosotros para que llevemos la palabra que va a cambiar la vida de las personas. Así como un día usted estaba perdido en el mundo y por medio de alguien usted fue reconciliado con Dios mediante la proclamación de la palabra. Porque no solamente estamos en el servicio de la reconciliación, sino que tenemos la palabra de la reconciliación. O sea que hay un poder de Dios en el creyente para que esa persona que está perdida absolutamente en el mundo pueda voltearse y volverse a Dios para vivir eternamente con Dios. O sea que nuestro llamado como hijos de Dios
ha Dios colocado en nosotros un atributo, que es la palabra de la reconciliación. Esto no es consejería, no es palabra humana, no es palabra aprendida, es el Espíritu Santo actuando en nosotros de una manera poderosa, de tal manera que esa persona que va camino a la perdición va a obtener el camino de retorno a la presencia de Dios mediante una palabra que sale por nuestra boca, porque Dios ha puesto el atributo en nosotros. La palabra de la reconciliación está en nuestra vida. Es un privilegio que a través tuyo Dios pueda tomar a alguien y sacarlo del camino del infierno y proyectarlo a una eternidad. Por eso es necesario cada día reconocer y humillarnos delante de Dios. Darle gracias a Dios porque nos ha concedido el privilegio de librar a alguien del infierno, de librar a millones de personas del infierno. Entonces no podemos perder el tiempo, no podemos ignorar no solamente el llamado, sino esta oportunidad de generar vida en aquellos que están muertos en delitos y pecados. Ya lo hemos visto ampliamente, la condición del hombre sin Dios, el hombre perdido, el hombre devastado, arruinado, absolutamente alejado eternamente de Dios. Y Dios nos ha concedido a nosotros una palabra poderosa de restauración de las vidas. No es otra cosa, una restauración poderosa para vivificar ese espíritu que está muerto absolutamente con Dios. Qué bendición es que nosotros hemos sido llamados a este ministerio, el ministerio de la reconciliación, y que se nos haya dado la palabra de la reconciliación. El versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es todavía más claro, y aquí es un concepto que también amerita una profundidad, y esto de que somos embajadores en nombre de Cristo. La misma Biblia nos cataloga a nosotros como embajadores en nombre de Cristo, o sea, enviados por Cristo, respaldados por Cristo. Entonces hemos sido enviados como embajadores del cielo aquí en la tierra. Todo aquel que Dios le ha llamado, todo aquel que está en el camino del Señor, ha sido llamado como un embajador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios nos usa a nosotros como templo del Espíritu Santo para que su palabra sea una palabra de transformación, de salvación, de conversión de los perdidos, porque somos embajadores. ¿Cuál es el propósito de una embajada? ¿Cuál es el propósito de un embajador? El origen de las embajadas es básicamente llevar la cultura del país a la embajada donde está ubicado ese embajador en ese otro país. Entonces, cuando se envía un embajador a una embajada que está obviamente en otra nación, el propósito, no sé si usted se ha dado cuenta, que las embajadas tienen mucho intercambio cultural. ¿Cuál es el objetivo de ese intercambio cultural? El objetivo de ese intercambio es que la cultura del país donde procede la embajada, esa cultura puede ser establecida en el nuevo país. Entonces, el éxito de una embajada es que la cultura de ese país donde procede esa embajada pueda calar en el país donde está ubicada la embajada. Ese es el objetivo de las embajadas. Ser un puente de proyección de cultura, tecnología, de establecer principios, de establecer formas de traer
todo el conocimiento y establecerlo en el nuevo país. Es una manera, por decirlo así, de dar a conocer esa cultura en este nuevo país, en esta ubicación de la embajada. Y si nosotros somos embajadores del cielo, entonces el propósito es que Dios quiere establecer su palabra en este mundo a través de nosotros como embajadores en nombre de Cristo. Es decir que usted necesita conocer los principios de Dios para poder ejercer esa función como embajador a un mundo perdido que desconoce la misericordia de Dios, que desconoce el perdón de Dios, que desconoce la santidad de Dios. Entonces, como embajadores estamos llamados a traer la cultura del reino de los cielos a un mundo perdido y en oscuridad. Para eso Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces tenemos que entender cuando leemos esto, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, que las rogativas de Dios van a fluir a través de nosotros. La palabra de consolación, de cambio, de transformación, de bienestar para los hombres va a fluir a través de nosotros, procedente de nuestro Padre Celestial. Entonces ahí usted puede ver la importancia que tiene la función suya como embajador de Cristo. Entonces, como embajador de Cristo, usted tiene que hacer el máximo esfuerzo, una funcionalidad perfecta para establecer el plan de Dios en esta tierra. ¿Cuál es el plan de Dios en esta tierra? El arrepentimiento de los hombres, que los hombres salgan del pecado, de la inmundicia, que los hombres salgan de la corrupción, de la maldad y se vuelvan totalmente a Dios. Ese es el propósito de nosotros como embajadores de Cristo. Entonces, mire bien todo lo que Dios nos habla a través de esta poderosa palabra. Qué bendición es entender todas estas cosas. Gloria a Dios. Y hoy pues vamos a entrar, vamos a mirarlo desde acá adelante para que usted se ubique. Vamos a ubicarnos. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a ubicarnos. Recuerde que nosotros pues empezamos este módulo número 4 y avanzamos. Dimos la primera parte, que es la reconciliación. La vimos la semana pasada. Hoy la terminamos y hoy vamos a entrar en razones de la reconciliación del hombre. Este tema que vamos a abordar ahora, yo quiero que usted preste toda su atención para que pueda asimilar estas verdades que son profundas y verdades que solamente cuando uno está interesado en Dios y sueña con las cosas de Dios, empieza a hacerse una cantidad de preguntas. Y yo me hice todas estas preguntas del tema que vamos a abordar ahora. Me hice una cantidad de preguntas al respecto y Dios me dio respuestas. Y la respuesta que Dios me ha dado, cualquiera se va a ruborizar. Son verdades bíblicas, están allí, están claras, no están ocultas, son bien claras, pero me pregunto por qué no vemos estas cosas. Ok, dicho esto, continuamos. Razones de la reconciliación del hombre con Dios. O sea, ¿por qué la Biblia habla de reconciliación? ¿Por qué se habla de la reconciliación? ¿Por qué? Entonces hágase usted la pregunta, ¿por qué la Biblia habla de reconciliación? Entonces, para que haya una reconciliación, pues evidentemente tiene que haber una relación previa. ¿Por qué no pudo o no puede haber reconciliación sin una relación previa? Bueno, la reconciliación implica restaurar una relación que ya existía, pero que fue fracturada
por una ofensa o una enemistad. Si nunca hubo una relación, no puede hablar de reconciliar, sino de crear o iniciar una relación nueva. Ok, la explicación, lo que estamos hablando es que si la Biblia habla de la reconciliación, y nosotros sabemos que para tú reconciliarte con alguien, es con alguien que antes estuviste bien y tuviste una disputa. Porque tú no te vas a reconciliar con alguien con el cual tú nunca has tenido ni un sí ni un no, como decimos nosotros. O sea, no, me voy a reconciliar con mi vecino, pero si tú nunca tuviste una buena relación, entonces ¿cómo hablar de reconciliar? Entonces la reconciliación nace que cuando uno tiene una buena relación, por cualquier razón, se rompe esa relación y queremos volver como antes, entonces hablamos de una reconciliación. El ejemplo práctico lo vemos en las relaciones conyugales, matrimoniales. Una pareja se disputa por cualquier razón XY, y al cabo de un tiempo lo meditan, lo piensan, las circunstancias, etcétera, llegan a su vida y dice, vamos a reconciliarnos. Esto es, volvamos a la muy buena relación que tuvimos antes. Eso se llama reconciliar. Entonces, cuando la Biblia habla de reconciliación del hombre con Dios, yo empecé a hacerme preguntas claras. Y yo empecé a preguntar, pero si yo me voy a reconciliar con Dios, si el hombre se va a reconciliar con Dios, es porque el hombre tenía que tener una buena relación con Dios. Por lo tanto, si Pablo dice que Dios se estaba reconciliando consigo el mundo, según 2 Corintios 5:19, entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cuándo existió esa relación original entre Dios y el hombre que ahora necesita ser restaurada? Y yo quiero que usted vaya un poquito más allá de pronto del pensamiento que tiene. Sí, es fácil decir, no, es que el hombre pecó y ahora se reconcilia con Dios, pero yo quiero que vayamos más allá, al fondo del asunto. Si hubo una relación perfecta, ¿cuál era la calidad de esa relación? ¿Cuáles eran los atributos de esa relación? Porque estamos hablando de Dios y del ser humano, del hombre. Entonces, si el hombre tuvo una buena relación con Dios, estamos hablando de un hombre que cumplía unas condiciones tal de que Dios estaba satisfecho en esa relación. Y cuando hablamos de esa satisfacción que puede llenar pues los deseos de Dios, que puede llenar los requisitos de Dios, que puede llenar la demanda de Dios, estamos hablando de un hombre que tenía una relación perfecta con Dios. Estamos hablando de alguien que realmente era obediente a Dios. Porque para que alguien tenga una excelente relación con Dios, debe ser alguien que estaba cargado de santidad, de obediencia, de rectitud, de sometimiento a Dios, de autoridad de Dios, porque es que había una relación, había una comunión, había una intimidad. Y si el hombre tenía una comunión, una intimidad con Dios, entonces ¿cuál era la calidad espiritual de ese hombre? Entonces eso es lo que tenemos que meditar. Y obviamente nos vamos al hombre creado por Dios, Adán y Eva. Ese hombre tenía una excelente relación con Dios, de tal manera que su posición, su condición, sus habilidades, su obediencia, su santidad, llenaban la expectativa de Dios. Entonces, medito un poco, por eso le digo, vaya mucho más allá
de las ideas tradicionales, vaya mucho más allá, tome por lo menos la parte racional de este asunto. Entonces tenía que ser un hombre que satisfacía a Dios en la plenitud. Entonces no era una persona común y corriente. Tenía que ser alguien que tenía unas características especiales que podía traer satisfacción a Dios. Entonces, vayamos analizando esa parte y teniendo eso allí muy en cuenta, porque cuando hablamos de que el plan de Dios es la reconciliación, estamos hablando de que hay un plan que va mucho más allá de lo que está en nuestra mente o de lo que nos han enseñado. Aquí hay algo más profundo de lo que nos han enseñado. Algo que va más allá de ser cristiano, de tener una vida espiritual, de ser obediente en nuestra sociedad. Va más allá de ser un cristiano que todo el mundo señale bien y diga, este es un buen cristiano. Va mucho más allá de eso. Porque estamos hablando de unas características que sobrepasan el concepto que nosotros tenemos de un buen cristiano. Estamos hablando de alguien que llenaba ampliamente el corazón de Dios. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a seguir. La relación original entre Dios y el hombre, entonces, esta creación de Dios fue con un propósito relacional. Vaya teniendo en cuenta todo esto. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Según Génesis 1:2, ya esto usted lo conoce perfectamente. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva y lo hace a semejanza de Dios, entonces vaya tomando nota. Un hombre que tenía buena relación con Dios, obviamente, ¿hasta dónde era esa buena relación con Dios? Al punto tal que fue hecho a semejanza del mismo Dios. Esto parece que se sale de nuestro entendimiento. Y qué bueno que se sale de nuestro entendimiento, porque es la manera en que nosotros tenemos para redescubrir el plan original de Dios para con el hombre. Entonces el hombre fue hecho a semejanza de Dios y tenía una buena relación con Dios. Es decir, tenía una aprobación con Dios. Y esta aprobación con Dios, imagínese que fue hecho a imagen de Dios. Ya usted puede imaginarse la estatura espiritual de Adán antes de pecar. Entonces imagínese, hecho a semejanza de Dios, ¿cuál era la estatura espiritual de este hombre? Mucho para pensar. Dios caminaba con Adán. Entonces, esto aquí lo encontramos en los textos, ¿no? Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces, esto es para hacerle mirar a usted, para que usted observe que era una acción cotidiana. Eso es lo que estoy sacando del texto. Sí, aquí el hombre pecó y se escondió, etcétera. Pero lo que el texto nos enseña a nosotros es que ese paseo en el huerto era común del Señor. Entonces, usted se imagina la comunión, la intimidad que tenía este hombre con Dios. Hasta el punto que el mismo Dios se paseaba donde estaba este hombre. Esto nos embarga, esto no me llena, esto me da alegría, pero a la vez tristeza, hay muchos sentimientos que se me cruzan al ver todos estos privilegios. Usted se imagina, usted que está ahí, se imagina que usted esté en un lugar y Dios esté caminando y estén hablando por allá y para acá con Dios.
Esto es grande, esto es una cosa muy poderosa y que nos ayuda a sacar muchas conclusiones. Hablaba con él, le dio autoridad y propósito, comunión íntima. Entonces, mire todos los datos que le estoy dando, ¿verdad? Todos estos datos, imagen de Dios, semejanza a Dios, una comunión íntima, una conversación como dos personas, una autoridad, un propósito, le dio la autoridad para juzgar la tierra, o sea que Dios lo estableció para que él gobernara, gerenciara la tierra, podemos decir de esa manera. Entonces todo esto es algo que hay que nos sirve a nosotros para entender la reconciliación que Dios busca. Si Dios busca reconciliarse con el hombre, ¿qué crees que está pensando Dios? ¿La reconciliación que ya tú seas cristiano y ya? ¿O Dios está pensando volver con nosotros, a pasearse con nosotros, a tener intimidad, a hablar? Esta reconciliación tiene que ser plena. Dios no está jugando a la religión con nosotros. Dios tiene claro cuál es el propósito que tiene para con nosotros. El hombre es el que no tiene claro el propósito de Dios para con su vida. No está claro para la iglesia hoy día. Que la iglesia hoy día no ha entendido estos principios fundamentales. Nosotros no hemos entendido estos principios fundamentales que nos tienen que llevar a una reflexión más profunda acerca de todo esto que Dios está haciendo. Es una relación de filiación, dependencia y confianza. Dios como padre, el hombre como hijo. Lucas 3:38 dice Adán, hijo de Dios. Entonces Adán, hijo de Dios. Entonces Dios lo cataloga como hijo. ¿Y qué hijo, no? Por todos los atributos, las características que hijo. Entonces Dios, el plan de Dios es retomar la relación con su hijo. Y esto es con nosotros. ¿A qué posición, a qué altura? A la posición y la altura que alcanzó con Adán, antes del pecado. Entonces, hubo la ruptura por causa del pecado. Entonces había una relación original entre Dios y el hombre, perfecta, pero entró en ruptura. En Génesis 3, esa relación perfecta fue quebrantada o quebrada por el pecado. El hombre ya no se acerca, huye, se esconde y teme a Dios. Desde entonces, la enemistad entre Dios y el hombre es real. Isaías 59:2. También tenemos Romanos 5:10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El texto que quiero reseñar acá es: porque si siendo enemigos de Dios. Entonces, este quebrantamiento de la obediencia a Dios, o sea, el pecado original, trajo entonces una ruptura tal que surgió enemistad. Cuando hablamos de enemistad, estamos hablando de polos opuestos. Polos opuestos. Esa enemistad es que en la posición donde está Adán caído, no puede estar Dios. Y donde está Dios, este hombre caído no puede estar allí. Entonces, esa es la enemistad. Entonces, cuando se habla de enemistad del hombre con Dios, vamos a sacarnos un poquito los pensamientos humanos de pelea y estas cosas. No, enemistad es que se repelen por las condiciones
Entonces, Adán caído tiene unas condiciones en las cuales no puede permanecer en el huerto, por eso fue expulsado. Entonces, la expulsión de Adán es una acción causativa, o sea, es por causa de lo que él hizo. En cierta palabra, él mismo se sacó donde Dios lo tenía, por la condición en que estaba. Entonces bajó a una posición tal que perdió toda autoridad, todo privilegio, de tal manera que no tiene acción de una cercanía con Dios. Por eso es que el hombre está destituido de la gloria de Dios, por su condición. Entonces Dios es un Dios santo y no puede habitar con un corrupto. Entonces Adán se corrompió y corrompió toda su generación. La naturaleza se corrompió por causa del pecado. Entonces, esta acción trajo una destrucción absoluta. O sea, el apartarse Dios de una acción vil del hombre. Porque la acción del hombre fue vil. Hubo maldad en el hombre. O sea, Dios le había dado todo y abusó de la confianza de Dios. Entonces, una traición terrible de esta naturaleza que lo llevó a sí mismo a una degradación absoluta que no podía estar cerca de Dios. O sea, su mismo pecado lo aparta, por eso se esconde, no tiene cara, o sea, no tiene presentación. Por eso la Biblia habla de este hombre que perdió su lozanía, que perdió su brillo, que perdió su esplendor. El hombre que quedó arruinado, es el hombre viejo, quedó arruinado por una acción maligna en su vida. Entonces la muerte tocó a su puerta y entonces la muerte entró a todos los hombres. Y es la historia que estamos viviendo en este tiempo. Ok. Así la reconciliación no es una invención del Nuevo Testamento, sino una restauración del diseño original roto por el pecado. Entonces, estamos hablando de que esta reconciliación es una restauración del diseño original que se rompió por el pecado. Entonces, el plan de Dios es volver. O sea, Dios es tan misericordioso que no le ha importado la profundidad donde ha llegado el hombre, y por causa del amor que nos tiene, envió a su Hijo para sacarnos de esa condición. Esto tiene algunos conceptos doctrinales. Entonces, número uno, la reconciliación apunta a la intención original de Dios. Entonces, aquellos que tomen nota, la reconciliación está apuntando a la intención original de Dios. Dios no busca simplemente salvar, Él quiere restaurar lo que diseñó desde el principio. Una relación de intimidad con sus hijos. Entonces, esto es muy importante y yo sé que esto impacta tu vida y vas a tener mayor entendimiento. Ya vas a ver a Dios desde un punto de vista paternal, porque lastimosamente lo vemos como Dios simplemente y no lo vemos como Padre. Entonces, Dios se está mostrando su paternidad con nosotros, y esa paternidad es el amor del Padre al Hijo, como el caso del hijo pródigo. Es una parábola profunda que marca esta realidad. Entonces ese es el propósito de Dios, una reconciliación que apunta a la intención original de Dios, sacar al hombre de esa condición. La enemistad es producto del hombre, no de Dios. O sea, el hombre fue quien se apartó de Dios y no Dios del hombre. Y esto por causa del pecado.
Cristo no vino a establecer una nueva relación, sino a restaurar la original. Esto es interesante. El propósito de Cristo no es que vino a establecer una nueva relación, sino a restaurar la original. Entonces, nunca se te olvide que el plan de Dios es restaurar la relación original con nosotros. Es el plan de Dios. Es un plan restaurativo de recomponer lo que el pecado dañó. Y hacemos parte de ese plan de Dios. Gloria a Cristo. Vamos, hay unas conclusiones. La reconciliación no es simplemente perdón de pecados, sino la restauración de una relación rota que originalmente era gloriosa y cercana. Esto es una verdad plena. Tómela, es interesante. Si no se entiende la relación edénica, no se puede comprender la reconciliación cristológica. Si tú no entiendes la relación que tenía Dios con Adán desde el principio, no vas a comprender la reconciliación con Cristo. No la vas a comprender. Para tú entender esa reconciliación que Cristo quiere traer a nuestra vida, tienes que entender lo que pasó allá con el hombre en el Edén al principio de la creación. Cuando tú tengas claridad y conozcas bien ese perfil de Adán, con todo lo que hemos hablado, entonces tú vas a entender entonces lo que es la reconciliación que vamos a alcanzar a través de Cristo. Y también vas a entender hacia dónde apunta esa reconciliación. Porque si tú no sabes hacia dónde va este camino, lo más seguro es que no lo camines con la plenitud, con el amor, con el gozo, con la expectativa que debes caminar. Por eso es que hay muchos cristianos aburridos. Usted está aburrido porque no entiende para que Dios te haya llamado. Entonces, cuando usted entienda estas cosas, esto no va a permitir que pierdas tu gozo. Entonces, vamos a entender hacia dónde es el camino, hacia dónde Dios apunta con nosotros. Y por último, Cristo no vino a darnos algo nuevo en el sentido absoluto, sino a devolvernos el propósito eterno de Dios, que seamos sus hijos, vivamos en su presencia y lo representemos sobre la tierra. Gloria sea el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos estado aquí compartiendo estas poderosas verdades, y gracias por aquellos que han estado allí. Y nos queda para la próxima el proceso del plan. Allí vamos a tener todavía más claridad acerca de cómo va este plan, por dónde va este plan y qué le hace falta a este plan para que nosotros nos ubiquemos y sepamos hacia dónde Dios quiere llevar este camino de salvación. Así que, mis hermanos, gracias a Dios por estar allí. Gracias a todos aquellos que han aprovechado este tiempo para que compartamos estas verdades. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones.